Uno. ¿Qué tal? Es gratísimo estar de nueva cuenta con ustedes, conversando con una persona realmente admirable, entrañable, querida para infinidad de gente de la comarca lagunera. Ella es una gran maestra, es panameña, pero ya tiene una gran parte de su corazón en México. ¿Qué tal, la maestra Coqui Lorenzo? ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy bien, mi querido maestro Antonio, qué gusto de coincidir con usted, aunque sea así, otra vez verlo, poder conversar, como en los viejos tiempos cuando estábamos en el Cervantes. Un gusto de estar con usted. Sí, ya mencionó un gran colegio, el Colegio Cervantes, de alta exigencia y nivel académico, donde la maestra Coqui fue subdirectora, una funcionaria queridísima, una maestra admirada, y de veras, no espero no ofender a nadie, pero la cultura que poseía y posee la maestra Coqui, llama la atención. Poca gente me ha encontrado con el nivel cultural de la maestra querida Coqui Lorenzo. Ella, insisto, radica actualmente en Panamá. Me da algo de envidia porque en este momento está haciendo mucho frío en el norte de México, y ella, que vive en una zona tropical y donde las estaciones son invertidas respecto a lo que está ocurriendo acá en el hemisferio norte, pues está hasta sudando, está con un calor muy sabroso. Pero bueno, lo importante es que usted hable, maestra, y la voy a empezar a hacer hablar. Muy bien. Espero que no se me ofenda. Usted es maestra en toda la extensión de la palabra, pero también es maestra en el sentido de estar frente a un grupo. Lidiar a veces con todo tipo de alumnos, algunos muy dedicados, esforzados, acostumbrados a estudiar con método, con inclinación intelectual, y otros completamente renuentes, verdaderamente refractarios. Y usted tiene la magia de envolverlos, crear una atmósfera propicia al estudio, y de una manera amable, aunque enérgica, hace que lean, hacen que cuestionen, que discutan, que piensen, que conversen. ¿Cuándo empezó esa profesión tan noble que usted ha ejercido con verdadera maestría? ¿Dónde empezó y cuándo, maestra? Bueno, mi amor por la enseñanza yo lo tuve desde que era pequeña, porque recuerdo que yo jugaba hablando sola a ser la maestra de un grupo, a estar frente a un grupo. Me acuerdo que eso me pasaba mucho, que yo tenía un pizarrón y yo tenía mis alumnos imaginarios y disfrutaba mucho estar con mis alumnos. Y era pequeñita. Después, con el tiempo, la misma vida me fue llevando por el camino de la enseñanza, a pesar de que originalmente no fue lo que yo estudié. Yo estudié la carrera de sociología en la UNAM, precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por allá por los años 74, imagínese usted. En los 74, una experiencia muy bonita en esa época, y me tocó hacer el servicio social como ayudante de profesor, y era ayudante de un profesor, Carlos Sirven, y junto con él daba una clase frente a un grupo fuerte de estos de la UNAM que cuestionan todo. Fue una experiencia enriquecedora, me encantó, y dije, esto es lo que me gusta. Y fíjense que es tan importante para mí que lo recuerdo siempre. Pero como yo en esa época no tenía permiso de trabajo y estaba terminando mi carrera, no seguí enseñando, sino hasta que regresé a Panamá. Después del 85, yo regresé a Panamá a vivir unos 7 años. Acá nos quedamos mi esposo, mis hijos y yo, a raíz de una serie de circunstancias que no vale la pena mencionar, pero nos vinimos a Panamá. El terremoto, entre otras, ¿verdad? Claro, claro. Vivíamos en la Ciudad de México. Y aquí
De repente hubo necesidad de hacer un cambio en la Alianza Francesa. Yo me había acercado con ellos porque yo estudié en Francia también un tiempo, hablaba francés. Y total que me dicen, oye, ya no quieren tener un director eh, francés, porque los directores franceses cuestan mucho, quieren un director local y tú quieres trabajar, te ofrecemos el puesto. Y yo dije, pues sí, total que voy a perder, no pierdo nada. Y me lancé a ser directora de la pequeña alianza que todavía existe actualmente aquí en el lugar donde yo vivo, que se llama David. Y pues no había maestros, yo era directora, era maestra, era secretaria, era todo. Y yo ahí retomé la enseñanza. Me tocaron grupos muy heterogéneos, aprendí sobre la marcha cómo enseñar un idioma extranjero y lo disfruté muchísimo y creo que mis alumnos también. Todavía nos encontramos, nos recordamos, somos buenos amigos. Pero al mismo tiempo que estaba yo en la alianza, yo me acerqué también a la universidad que hay aquí, que en aquella época era un centro regional universitario, y me acerqué y luego el francés lo sacamos de la alianza y lo llevamos a las preparatorias, y me tocó ir a una preparatoria que había aquí de los maristas. Entonces yo trabajaba con los maristas y trabajaba en el centro regional universitario, con adolescentes en la parte más, pienso yo, de las más difíciles de la adolescencia, que es como entre los 15 y 16 años, y por otro lado con adultos en la universidad. Eran el mismo día, yo estaba lidiando, o no lidiando, sino creando situaciones de enseñanza completamente distintas, porque un idioma extranjero a adolescentes que no les interesa, y por otro lado, enseñar sociología para gente que sí le interesaba. Entonces era muy bonito porque eran retos distintos y ahí lo hice con mucho gusto durante 6 años que estuve acá en mi provincia. Nos regresamos otra vez a México y llegando a México yo llevaba ya la carta de referencia de la Alianza Francesa de París que decía que yo trabajaba acá y que por lo tanto me recomendaban para que yo siguiera con mi labor en la Alianza Francesa de Torreón. Y así llegué a la Alianza Francesa de Torreón. ¿Usted cree que me acuerdo el año? No me acuerdo muy bien, pero bueno. Ahorita le digo, debe haber sido como en el 92, 93 por ahí. 1992, 93. Entonces llegué a la Alianza Francesa de Torreón. Empecé a trabajar enseguida, bueno, hermosa la experiencia, eran grupos pequeñitos de gente que quería aprender francés, mucho más sencillo que lo que yo hacía acá, muy agradable, con gente muy interesante que todavía recuerdo con mucho cariño de ahí de Torreón. Y en ese periodo, el TEC de Monterrey inicia sus programas de francés y necesitaban alguien que les diera la materia. Y hacen acuerdo con la Alianza Francesa y me mandaron a mí y a otra compañera a dar las clases de francés en el campus Laguna en preparatoria y en profesional en ese momento, porque también lo estaban dando en profesional. Y ahí empecé, pues, otra experiencia distinta también, porque no es lo mismo dar una clase a grupos pequeñitos de la Alianza Francesa a dar clases en un salón grande, en prepa, pues con adolescentes, y en profesional era más sencillo porque ya estaban un poquito más calmados. Fue una experiencia, sí, ya más asentaditos, y una experiencia muy interesante porque además era un público al que yo no estaba tan acostumbrada, y bueno, batallé. Me fue bien, al final me fue muy bien con ellos, con la institución. Estuve varios años trabajando en el TEC de Monterrey dando clases de francés, y estando allí, un día me acerco con Paco Amparán y le digo, oye Paco, pero mira, yo soy socióloga, quizá yo también pueda dar alguna otra clase
aquí en preparatoria, y me dice, pues, ¿por qué no? Vamos a conversar. Pues, hablamos de si yo podía o no podía, si tenía los permisos o no tenía los permisos porque era extranjera, todo se solucionó. Y empecé a dar también clases de historia en preparatoria del Campus Laguna. Excelente. También, y era historia universal. Me acuerdo, la disfruté enormemente. ¿Cómo no? Muy bonita y di a grupos grandes, y bueno, fue una experiencia muy interesante. Conocí gente muy linda que hasta el día de hoy también nos seguimos saludando. Tuve también mis desavenencias, pero en realidad eso queda, si se hace el balance, fue una maravilla. No, por supuesto. Es que usted conjunta los dos amores que son esenciales para un buen magisterio. El amor al conocimiento, que es importantísimo, y usted es una estudiosa de tiempo completo, que ya lo tiene, ese amor al conocimiento, y el amor a los estudiantes, a los seres humanos, claro, en cuya formación interviene. Entonces, esa biofilia, amor a la vida, en sus dos vertientes, amor al conocimiento y amor a los estudiantes, pues le ha garantizado su éxito, su ascendiente, su sana influencia en infinidad de personas. Oiga, maestra, pero usted estudió en la UNAM a pocos años de la represión del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, otra represión, el famoso Jueves de Corpus, el Halconazo. Y la UNAM, que tiene de todo en la viña del Señor, pues predomina sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues muchos grupos de izquierda, algunos de izquierda muy radical. Yo le pregunto a usted, porque yo sé que usted tiene su corazón más a la izquierda y su sangre es más roja. ¿De dónde viene ese izquierdismo que le caracteriza? Porque también estuvo en Francia en los 70, cuando pues, después pues, las manifestaciones populares y estudiantiles, prohibido prohibir, la imaginación al poder, la influencia no solo de marxistas de cepa, sino de otros pensadores como Jean-Paul Sartre, o alguien que conjuntaba el marxismo con el estructuralismo como Luis Althusser, Etienne Balibar, etcétera. ¿Dónde empezó pues su izquierdismo? ¿Dónde se hizo más roja su sangre y su corazón se la dio más a la izquierda? ¿Fue en la UNAM? ¿Fue en Francia o fue en Panamá? Fíjense que en Panamá seguro no. En Panamá seguro no. Yo en Panamá estudié toda mi vida en una escuela con franciscanos. Yo digo que por ahí puede ser que en el fondo esté el origen de eso, porque como yo desde pequeñita empecé a recibir las ideas de la justicia, de que todos somos iguales a los ojos de Dios, por lo tanto no debería haber, sobre todo las injusticias y las desigualdades que vemos. Pienso que eso fue algo que a mí se me quedó por ahí metido, medio dormido, pero ahí estaba. Entonces, yo llegué a Francia en 1970, recién terminando el bachillerato con los franciscanos, y había cosas que a mí ¿cómo le diría? No me gustaban del todo de lo que me habían enseñado. Y en Francia empecé a leer, empecé a conocer otras personas. Yo llegué en 1970. Como dice usted, lo del 68 estaba floreciendo en los 70. Yo estudié en una ciudad que se llama Grenoble, que fue donde conocí a Fernando, en esa ciudad. Él estudiaba economía y yo empecé a estudiar psicología. Y cuando yo estaba en segundo año de psicología, llevé una materia que se llamaba psicología social. Y esa materia fue la que me disparó la idea de que yo quería estudiar era lo que pasaba en la sociedad, no en los individuos, sino
en los individuos en grupo y cómo podía conocerse la sociedad de una manera objetiva, científica, para poderla mejorar. Y por esa razón me cambié a sociología. Pero en Francia, para mí fue decisivo en muchos aspectos de mi manera de percibir el mundo, de percibir la realidad, de ver las cosas como las veo hasta el día de hoy. Definitivamente fue allá donde yo absorbí todos esos pensamientos. Además, yo estaba en un grupo de asociación de estudiantes latinoamericanos, donde había gente que venía de América del Sur recién, el momento en que había llegado al poder Salvador Allende en ¿Cómo Chile. no? Oiga, ya que Entonces, menciona, perdón por la interrupción, ya que menciona a Chile y a Salvador Allende, por aquella época, una joven chilena de Acción Católica, que ella quería estudiar psicología, viaja a Francia y entra en contacto con dominicos influenciados por la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, Leonard Boff, etcétera. Y ellos, los de la orden de predicadores, los dominicos, la ponen en contacto con Luis Althusser. Estoy hablando de Marta Harnecker, ay, no me chilena. diga. Sí, Chilena. claro, sí era. Sí, sí, ¿No sí. coincidieron alguna vez usted, Coqui Lorenzo y Marta No, Harnecker? Porque no, porque Marta Harnecker ella, dice que era mocha, como decimos acá en México, a la gente muy conservadora, muy religiosa, y que ajá, entra en contacto con Althusser, y Althusser le dice, yo también pertenecí a Acción Católica, fui muy conservador, y déjame decirte que el ateísmo no te impide ser progresista. Marta Harnecker había leído a George Politzer, un libro muy famoso de lecciones básicas de marxismo, pero era un marxismo dogmático, Romo, y luego ya entré en contacto con variantes más ricas del marxismo. ¿Usted a qué pensadores y activistas de izquierda se sintió cercana una vez que estuvo en Francia? bueno, en Francia, a pesar de que en Francia fue donde yo más, donde conocí esa realidad, donde se me abrió esa parte del conocimiento que yo no tenía, allá yo no tuve tanta relación con pensadores, así como le pasó a Marta Harnecker, pues yo leía, conocí lo que era el Partido Comunista Francés, lo que eran los socialistas, lo que eran los trotskistas, porque en el campus donde yo estaba había comunistas, había socialistas, había trotskistas, había maoístas. Y todos peleándose entre sí, ¿no? Sí, Es el toda la problema peleas. de la izquierda. Hay 4 Sí, sí, izquierdistas y surgen al ratito 8 partidos y claro. grupos peleados Sí, entre y sí. luego también entre los latinoamericanos había diferencias, pero había como quiera que sea un semillero grande de gente que venía de Chile, de Brasil, donde estaba surgiendo pues el gobierno de Salvador Allende. Me Claro, toca el golpe de Estado, estando allá en Francia, sí. nos tocó ese evento. El Entonces 11 de septiembre del 73, fecha sí, fatídica por todos conceptos. exactamente, exacto. Ese día, entonces, en mi aprendizaje en Francia fue a través de vivencias, de vivencias y contacto con las personas que pertenecían a la izquierda latinoamericana y a los mismos estudiantes franceses, porque ellos en esa época pues ya era como que había que tener las ideas más a la izquierda, era los 70, los años 70, Claro, el boom claro. de... Pero seguramente Pero en usted el... llevaba alguna semillita, que allá floreció, allá germinó y terminaría por florecer. Quizá con los Sí, maristas acá en Panamá, digo acá porque es no, este lado del porque... charco, estaba de Ajá, moda la teología de la liberación, estaba muy fuerte, también las consecuencias del Concilio Vaticano II, y el ujú, franciscano, Leonard Boff y Gustavo Gutiérrez, y ujú, Sobrino, y varios más, sí,
estaban con mucho auge. Y luego en Francia quizá entró en contacto con las teorías de la dependencia. Estaba de moda esa cosa. Totalmente. Sí. De hecho, mi director de tesis fue Rui Mauro Marini, uno de Ah, los grandes teóricos de la dependencia, pero eso fue ya en México. Pero fíjese que yo creo que también tuvo que ver mi papá, porque mi papá era gallego, que llegó a Panamá no porque fuera refugiado español, él siempre nos dijo, más que refugiado español era expulsado económico, pero antifranquista toda la vida. Y desde pequeña me dio cosas a leer, tenía información así de primera mano de lo que había sido la guerra civil, de lo injusto, de lo que habían hecho con los republicanos. Entonces también yo creo que influyó mucho la información que recibí de lo que pasó en España durante sí. la guerra civil, y por otro lado, sí, mi educación de la humildad, de los franciscanos, aunque yo después me alejé un poco de todo eso, y con los maristas yo trabajé, no, en realidad no, ya fue cuando ya era adulta, pero mi experiencia principal con teóricos fue en México, en la UNAM, porque yo llego a México en el 74 y el golpe de Estado en Chile había sido en el 73 y Brasil también había expulsado gente. Entonces llega a México la crema innata de todos los teóricos de la dependencia, precisamente. Sí. Daban clases en la UNAM, muchos, pero muchos de ellos, y me tocaron de profesores. Entonces, imagínense, eso era casi doctrina. Pues cómo no. Una, era fuerte. Ahora que yo lo veo a la distancia y con sentido crítico, pienso que fueron muy valiosos, que los teóricos de la dependencia sacaron a la luz temas que había que sacar, que claro que han sido superados en muchos aspectos, pero que lo más importante lo dejaron allí. O sea, nos dejan un escenario donde nos dicen, esto es Sí. América Latina, no puede ser así, es por esto, a lo mejor están equivocados, a lo mejor no dieron en el clavo con la solución final, pero fueron muy, Y aunque algunos de ellos cambiaron diametralmente, por ejemplo, el que sería presidente de Brasil, Luis Enrique Cardoso, era sí, de los grandes teóricos de la dependencia y sí, actualmente goza de mucho respeto, pero ya es más bien centrista, moderado, etcétera. Dicen que sí. con la edad uno va dejando esos extremos, pero usted no, ¿verdad, Miss? No, No, es como que fíjense que yo no, ¿cómo le diré? No, yo he cambiado muchas cosas de como las veía en esa época. Yo era mucho más radical, más cuadrada, así, es blanco o es negro. Ya con la edad uno se va dando cuenta que la cosa es más compleja de lo que uno cree cinco y que hay cuatro. que observar. Bueno, la distancia entre México y Panamá es enorme y se siente con problemas técnicos. Hace rato hubo un problema técnico, se congeló la imagen, entonces guardamos aquella parte de la conversación que hemos tenido con la queridísima maestra Coqui Lorenzo y continuamos a partir de aquí. Lo último que nos quedamos antes de que se congelara la imagen y que tengamos que hacer una edición fue que la maestra pues es una persona que su izquierdismo floreció estando en Francia. Entró en contacto con pensadores y activistas que hicieron que su inquietud ante la injusticia social, su deseo de mejorar el mundo, pues encontrara eco, soporte, fundamento en el pensamiento tan rico de la izquierda. Maestra, pero pues la izquierda es un abanico muy amplio. Usted que socialista, comunista, y dentro de esos grupos, pues también hay subgrupos. Le digo, yo también estudié en una facultad de ciencia política y me acuerdo que había 6 grupos de izquierda y nos la pasábamos peleando entre nosotros y todo el tiempo. Y al final de cuentas, los grupos conservadores de derecha, que no se peleaban entre ellos, se unían
y pues nos ganaban porque nosotros estábamos peleados. ¿Usted con qué grupo se identificó más? Bueno, Ajá. cuando estaba en Francia con el Partido Comunista, o sea, con los comunistas, que era, había unas juventudes comunistas. Ujú. Bueno, pues a mí se me simpatizaron y estuve escuchándolos, iba a algunas conferencias que daban, círculos de información. Eso fue en Francia y durante buen rato conservé esa perspectiva. Conocía que los socialistas y los trotskistas, y es más, le cuento que en aquella época yo era tan radical que yo, si decían socialista, no, ya era revisionista, no Ujú. entendía lo que había que hacer, era pues bien. ¿Y vio con simpatía, con indiferencia o con antipatía el arribo al poder de François Mitterrand? Con duda, Con porque mucho bueno, escepticismo. exacto, por la misma visión que yo tenía de las cosas en ese momento. Y ahora que lo veo a la distancia, digo, bueno, sería por la edad, por la falta de conocimiento, por la falta de análisis, de autocrítica, de reflexión de uno mismo, que uno oye, lee ciertas cosas y ya te guías por lo que leíste y esa es la última verdad, ¿no? Y ahora que veo a la distancia digo, y fuimos capaces de criticar en una parte lo que no criticábamos de la otra, pues, y siendo que eran los mismos problemas de un lado y del otro en cuanto a, por ejemplo, libertad de pensamiento, libertad de expresión, siempre encontrábamos argumentos para decir que era justificable las restricciones que había en la Unión Soviética o las restricciones que había en Cuba, pero con el tiempo definitivamente uno va madurando, por eso esa es la belleza de la vida, que te va dando elementos nuevos, que te va dando herramientas de análisis más profundas y en un momento dado, pues ya ahorita lo veo a la distancia, digo, bueno, voy a tomarlo como parte de la juventud, pero definitivamente que ya el sentido crítico que yo he desarrollado me permite, primero que nada, verme hacia atrás, lo limitado que era mi razonamiento en ese momento. Y bueno, entiendo por qué los partidos comunistas ya casi, voy a decir una herejía, pero han pasado a la historia en muchos, por lo mismo de su rigidez. Pero lo que prevalece en mí es que definitivamente estamos muy lejos de tener una sociedad justa, Claro, por supuesto. de que hay muchas desigualdades, de Ujú. que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo lo veo aquí en mi país, por ejemplo, las faltas de oportunidad para todos, el acceso a cosas elementales como el agua, por ejemplo, que mucha gente no la tiene, eh, las diferencias de salarios, ese tipo de cosas que yo pienso que con voluntad política se pueden ir mejorando. Eso yo lo sigo pensando así. O sea, yo pienso que las sociedades deben mejorarse en beneficio de todos. Sigo creyendo que todos tenemos el derecho a vivir una vida digna y a tener una oportunidad que mucha gente no la tiene. Y por ahí va ahorita mi perspectiva Claro, claro. Sí, sí, se da de cuenta de las la, cosas. de la injusticia que se da en el planeta, y la injusta distribución de la riqueza, la marginación de amplios sectores de la población, el abuso sempiterno de los poderosos. Bueno, ya lo último que le pregunto de esto, ¿cómo vio la perestroika y la glasnost de Gorbachev? Porque eso fue a finales de los 80 y la desaparición de la Unión Soviética en el 91. ¿Lo vio con simpatía o con escepticismo también? Fíjese que, bueno, yo no pienso, o sea, no creo que ni con simpatía ni con escepticismo, sino yo lo vi como la crónica de una muerte anunciada.
era un sistema que se veía, o sea, que se venía abajo. Yo tuve la oportunidad de estar allá, ya no me acuerdo en qué años, qué horror, ¿no? En los 70 también, y me llamaba mucho la atención tanta restricción, tanta limitación, y que eso no coincidía con muchas mentes que ya había que pedían más de lo que les daba la sociedad en términos intelectuales, pues. Claro. Entonces, y de libertades. Entonces, cuando Gorbachev propone la perestroika, la verdad me pareció, dije, inteligente, o sea, es que ya era insostenible, pero el sistema estaba tan dañado, pues que mire lo que ha resultado, ¿no? Actualmente. Pero no, yo pienso que estuvo bien, que qué bueno que bueno no, vamos a decir, era lo que había que hacer, fue un político que tuvo la visión lo suficientemente flexible como para entender que no podía seguir con esta rigidez de un Claro. sistema que ya estaba completamente resquebrajado, así que así lo vi yo, así lo sentí. Oiga, maestra, tanto Jean-Paul Sartre, con libros como La crítica y la razón dialéctica, y como Althusser, simpatizaron en alguna época con el comunismo chino, llamémosle así. Una vez que desapareció la Unión Soviética, ¿usted no miró hacia otro lado? ¿No volteó la mirada hacia los chinos? Porque también los maoístas estuvieron muy fuertes en Francia, Ujú. pero Fíjese que no. no, 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 como que lo que pasó en la Unión Soviética Ujú. me hizo buscar más información y analizar más por qué había pasado. Y las mismas circunstancias de las noticias que uno leía, y yo decía, bueno, es una situación que se repite por lo menos en China. Bueno, China es un caso especial, pero no creo que tampoco sea el modelo que solucione los problemas que a mí me preocupan dentro de las sociedades, pues, el problema de la pobreza, la desigualdad, pues aquí, si no, no hubiera tantos chinos en Panamá, digo yo, que siguen Sí, llegando y siguen sí. llegando, ¿verdad? Si mal No, no entonces, recuerdo, sí, perdón por la interrupción, si mal no recuerdo, uno de sus hijos se llama Camilo y por un sí, líder revolucionario. ¿Fue Camilo Torres o Camilo Cienfuegos? Camilo, bueno, los dos, mire, los dos, Sí, Camilo Torres y Camilo Cienfuegos, por los sí, dos. porque, por los dos, seguro que por Entonces vio con mucha simpatía la revolución, Camilo Sesto no. sí, sí, vio con mucha simpatía la revolución cubana. Que si veo con simpatía la Revolución Cubana, Sí, la vio en su momento. sí, claro, sí, Eh, sí, sí. ¿Quién No, no, verdad? imagínense, sí, claro que sí, en su momento. Y a mí me tocó, pues yo era pequeña, pero recuerdo mucho la crisis de los misiles y mi papá luego ponía Radio Habana Cuba, en un radio que teníamos en aquella época, yo escuchaba un poco lo que pasaba. Y bueno, con todo lo que pues se decía que estaba pasando, que la educación, que más libertades para los que antes no tenían acceso a muchas cosas en Cuba, que la salud, claro que sí, en un momento dado sí, pero bueno, ya ve cómo evolucionó eso, ¿no? Maestra, ¿y su señor padre vivía todavía cuando se firmaron los acuerdos Torrijos-Carter, que devolvieron supuestamente la soberanía a los panameños del canal? Sí, 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 Sí. sí, ¿Usted sí, sí. cómo ve la figura histórica de Omar Torrijos? De Torrijos. Sí, es como Lázaro Cárdenas para nosotros, ¿no? Sí, Torrijos, exactamente, es un líder aquí en Panamá, pues, claro que tuvo más que nada mucha simpatía, porque ya entre los jóvenes viera que ya no es tan conocido, pues. Sin embargo, lo conocen porque, bueno, fue el que hizo los tratados Torrijos-Carter, pero en realidad Torrijos, entre los políticos más viejos, así como de mi edad, más o menos, eh, sí hay la admiración porque él fue un líder
que trajo muchas cosas nuevas a la política panameña, populista, y acuérdense que era el boom del populismo en ese momento, Sí, pero él trajo cosas interesantes. Bueno, la primera, lo del canal, que es lo por que nos da a supuesto. nosotros ahora la salvación. El canal es lo que nos permite ser una de las economías que más crece en América Latina, a pesar de que es de las más desiguales del mundo, pero crece, ¿verdad? Sí, Y no, fíjense que nosotros no tenemos tanta migración hacia ningún lado, porque aquí eventualmente se encuentra trabajo. Eso tiene que ver mucho con el asunto de la zona del canal, pero sí es un país muy desigual, muy desigual. por Pero supuesto. él dejó cosas ahí interesantes, sembró cosas interesantes socialmente. Maestra, y estando en Panamá y habiendo vivido tanto en México, estando casada con don Fernando Valdés Pérez Gasga, maestro en ciencias, que es mexicano, usted tiene la mitad de su vida en México, digámosle así, la otra mitad en Panamá principalmente. ¿Cómo ve este último, llamémosle así, conflicto entre el gobierno mexicano y el gobierno panameño en la designación del embajador Salmerón, que iba a ser embajador en Panamá? Y hubo un conflicto, ya también el señor Cortijo ha expresado palabras muy vehementes de mucha fuerza a las declaraciones del presidente López Obrador. ¿Usted cómo lo ve? O cómo lo ve allá, usted que lo vive, ¿qué nos puede contar de las reacciones que se están dando en Panamá? Fíjese que es muy interesante lo que ha pasado y preocupante, porque primero, lo que ha pasado primero es que no se ha respetado la forma para designar embajadores en un país. Incluso la primera designación de Pedro Salmerón no se hizo primero, como tengo entendido que se debe hacer, de Cancillería a Cancillería, sino que se sale en las noticias de que va a ser él el embajador y surge inmediatamente toda la información en torno a su conducta de acoso sexual hacia alumnas del ITAM. Eso sale en los periódicos de aquí y estalla la polémica, los grupos feministas de aquí de Panamá, la opinión pública, que no podía ser que una persona con esa historia fuera a ser el embajador. Entonces son dos cosas allí, fueron la forma de hacerlo, que no fue la correcta, y luego a quién mandaron. Entonces la canciller, cuando le preguntan, usted vio que ella decía, bueno, es que eso se hizo de Cancillería a Cancillería, yo no puedo decir lo que nosotros dijimos, porque lo que dicen las reglas de la diplomacia es que es un tema que Claro, se trata de Cancillería a Cancillería. por supuesto. Entonces, ella se quedó calladita. Al final salió que no es, que no va a ser Pedro Salmerón, pero ahora el presidente de México vuelve a hacer lo mismo. Es decir, dice, bueno, no quieren a Pedro Salmerón, va a ir Jesús A. Rodríguez. Rodríguez. Jesús A. Rodríguez, pero él lo dice antes de que haya una solicitud a nivel diplomático de un gobierno al otro, por las vías más, o sea, por la forma diplomática. Exacto. Entonces, otra vez, y segundo punto, pues que Jesús, yo la conocí desde que éramos jóvenes y bellas. Bueno, no es que la conozco, sino que yo iba a muchas de sus presentaciones, me divertía mucho por su irreverencia, por su creatividad, por su locura, pero no me la imagino pues de embajadora, y menos en Panamá, porque Panamá es un país muy conservador en este tema de la homosexualidad, Ajá. y ya empezaron a salir, por ejemplo, reclamos de grupos como la Asociación de Padres de Familia, no sé qué cosa, donde dicen que ella no puede venir porque ella representa valores, antivalores que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Entonces imagínense a qué grado se está Sí. complicando todo. Entonces yo tengo la sospecha de que el presidente de México sabía que eso le iba a pasar a la canciller,
de que le iba a estallar la bomba aquí adentro, porque la canciller dijo, yo soy feminista y no apoyo el nombramiento de Pedro Salmerón porque yo soy feminista. Y ahora le mandan a Jesusa, que va a ser un problema en todos los sentidos, y ¿qué va a hacer ella? Ella que dijo que era feminista. O sea, le lanzó una, como se dice popularmente, una papa caliente. O sea, ahorita está estancado eso, estancado. Estancado, no sé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por mi culpa, esta primera parte de entrevista, que ya quedamos que va a haber otra conversación, se fue más por lo sociopolítico, maestra. Pero yo sé que hay infinidad de jóvenes y no tan jóvenes en Torreón que quisieran que usted hablara para ellos y de ellos. Mire, yo sé que no le gusta dar consejos, pero una persona con tanta experiencia de vida, con tanta sapiencia práctica, podría decirle a los jóvenes, ¿qué le sirvió a usted cuando estuvo en circunstancias parecidas? Dar consejos para enfrentar con mayor lucidez la existencia, para acelerar la madurez que ya tiene y que es notoria. ¿Qué le dice a esos jóvenes laguneros del TEC de Monterrey, de la Alianza Francesa, del Colegio Cervantes, a tantas familias con las que usted convivió y que contribuyó a enriquecer su vida? Fíjense que yo casi siempre o siempre les decía que yo me iba a sentir contenta solamente con poder desarrollarles el sentido social, que vivieran con sentido social. Siempre me acuerdo que les decía eso, que siempre trataran de ponerse en los zapatos de los demás para entender las circunstancias distintas a los de ellos, que sigan que desarrollen el sentido social en el lugar en el que estén dentro de la sociedad y que traten de entender al que tienen enfrente, de que traten de entender al otro para poder avanzar. No ver el mundo solo desde la perspectiva individualista y solo en su beneficio, sino con sentido social. Y les decía también siempre que se acordaran que el horizonte es muy amplio y que ampliaran su horizonte. Y yo les decía una grosería que no voy a decir aquí cuando me enojaba con ellos, pero que tenían un horizontito. Había algunos que yo les decía que tienen un horizontito así, abran el horizonte, vean que el mundo es, yo siempre le decía, la realidad es más rica que todas las teorías, observen la realidad, aprendan de ella, adáptense, cambien, reflexionen sobre sus percepciones que tienen de la realidad, mejórenlas, no se cierren a ninguna cosa nueva que haya, y el sentido social, eso para mí es, yo digo que eso ayudaría mucho, si todos desarrolláramos más el sentido social. Claro, magnífico consejo. Tiene que ver con la toma de conciencia, con una sensibilidad más rica, con un comprometerse con los desfavorecidos, con combatir la injusticia, con estar en contra de toda forma de marginación y sobre todo el horizonte limitado, la visión escotómica, estrecha, propia de gente que no tiene educación. Y educación sí la tiene Miscoquis Lorenzo, y esperamos volver a entrar en contacto con usted. Hoy hubo problemas técnicos, insisto, es una enorme distancia la que separa geográficamente, topográficamente a México y la parte norte de México con Panamá. Pero esperamos que va a haber otra oportunidad y entonces nos vamos a meter ya al detalle, con lo más rico, con el contacto, no solo la visión política, que esa es trascendente, es importante, relevante, sino también las experiencias de vida que en estos lares tuvo la maestra Coqui Lorenzo. Bueno, maestra,
hasta pronto. Como decía un revolucionario de los que usted tanto admira, y yo comparto la admiración, hasta siempre. Nos vemos pronto, maestra. Nos vemos, querido maestro. Un gusto de haber estado con usted. Hasta pronto. Hasta pronto.